Quiero presentarles qué es la discapacidad sensorial, y esto es en base a un libro muy interesante que se llama Conoce las discapacidades, que lo escribió José María Canizares y Carmen Carbonero, y esto pues está dentro de los manuales para padres sobre actividad física, salud y educación en los niños que podemos encontrar en la biblioteca digital de la universidad. Tenemos que definir qué es discapacidad sensorial. Y el autor marca que la discapacidad sensorial es una pérdida total o parcial de la función de uno o de varios sentidos que conlleva la captación de estímulos visuales o sonoros. Las deficiencias sensoriales pueden tener su origen en alteraciones en el sistema nervioso, en el periférico o también en ambos a la vez. Mira, por lo general cuando hablamos de las deficiencias sensoriales, nos vamos a referir a las de visión o las de audición. Entonces tenemos que hablar sobre la discapacidad auditiva y trastornos graves del lenguaje. Vamos a entenderlo de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque los sonidos tienen varias características, como intensidad, frecuencia y algunas cuantas más. Entonces la intensidad se va a medir por decibelios. Las sorderas pueden ser clasificadas en dos. Una se llama prelocutiva y otra postlocutiva. La primera es antes de la adquisición del habla, y la postlocutiva se producen a partir de los 3 años de edad o cuando el niño no todavía tiene el habla adquirida. ¿Cuál es la característica principal que nosotros nos encontramos dentro de la discapacidad auditiva, de los trastornos que conllevan a las sorderas? Bueno, pues la característica principal negativamente tiene que ser la falta de comprensión. Y esto se debe a que la discapacidad auditiva repercute directamente sobre el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Entonces su impacto varía según algunas cuantas cosas. Por ejemplo, la edad de la aparición, tipo y grado de sordera, la estimulación auditiva y del lenguaje recibido desde que se reproduce esto. Ahora, el tipo también de escolarización y las competencias cognitivas. La última es el contexto social y cultural en el que puede estar la persona. El déficit auditivo es algo que no puede aliviarse con prótesis que se le permita una mejor eficacia auditiva suficiente por lo menos para conseguir una escolarización normal. Y a su vez se divide en dos: la hipoacusia, que es la pérdida de hasta 40 a 60 decibeles, y tienen mayores posibilidades de adquirir lenguaje oral con el apoyo prostético, prácticas de discriminación auditiva y apoyo logopédico. El apoyo logopédico son todos aquellos los que involucran los trastornos de comunicación. Y por segunda subdivisión está la sordera profunda, que es una pérdida superior a 60 decibeles. Y aún con prótesis no se pueden adquirir el lenguaje por vía auditiva. Por lo general se recurre al lenguaje de señas. Tenemos también el grave retraso generalizado del lenguaje, que lo podemos ver de dos maneras. La primera es como disfasia, que es la pérdida parcial del habla, pero también la afasia, que es la pérdida total del habla debido a una lesión cortical. Esto quiere decir en las áreas cerebrales. Pero también hay otras alteraciones graves del lenguaje. Aquí lo más importante para esta población es una detección temprana y ofrecerles un código de comunicación desde la etapa infantil para que esto se vaya estructurando el pensamiento, representando la realidad, comunicándose, socializándose y adquiriendo conocimiento. Esta es parte del código que mayormente usamos para el lenguaje oral, pero la sordera no puede llegar a él. Entonces el lenguaje moldea el pensamiento y representa la realidad, y los individuos se socializan. En cambio, las personas con sordera, al carecer del lenguaje, van a tener problemas por no saber qué es lo que se está transmitiendo con la voz.
En cuanto al código de comunicación a trabajar, depende de las características de los individuos. Hoy en día hay dos grandes tendencias que podemos aplicar en nuestras clases de educación física. Primero son los métodos oralistas o labiales, que son aquellos que se adquieren mediante el lenguaje oral a través de leer los labios y de la reeducación auditiva. Además de los métodos gestuales, que es el lenguaje por signos, por las manos. Hay otra tendencia que combina las anteriores y nos referimos al método mixto o bimodal, que es hablar y gesticular el sonido. De ahí la importancia de nuestra área para dominar el esquema corporal y aprender a expresarnos corporalmente. Los beneficios de potencializar la comunicación oral a través de la lectura labial y el método verbotonal y gestual, que es el uso de la dactilología mímica o la palabra complementada o el sistema bimodal o el lenguaje de signos de comunicación con sordera. Entonces, ¿cómo dividimos estos sistemas alternativos de comunicación? Puede ser sin ayuda, que es por los medios de gestos, la mímica, y se suma con signos manuales. Pero también están con ayuda, que es por medio de alguna representación gráfico-visual. Entonces, la discapacidad visual se tiene que explicar de esta manera, que es la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Hay que encontrar el diagnóstico de un médico especialista para realizar una correcta intervención educativa. Entonces, los tipos de ceguera se clasifican también en dos, que es la ceguera ausencial total o casi total de la visión y la ambliopía, que son los restos de la visión útiles, pero con el empleo de ayudas ópticas, iluminación especial, macros, tipos o caracteres gráficos amplificados. Entonces, las patologías de la baja visión se manifiestan de la siguiente manera, que son los daños en el glóbulo ocular, cataratas, glaucoma, miopía degenerativa, desprendimiento de la retina, daños cerebrales secundarios. En las características que afectan a esta población respecto a la educación física destacan las deficiencias en orientación, deficiencias sensomotrices y la mala relación con el mundo exterior o inestabilidad emocional, según lo dice Gómez, Puig y Maza en su libro publicado en el 2009. Concluimos con que hemos estudiado el alumnado que tiene necesidades educativas especiales, sus tipos clásicos, que son motores, sensoriales y psíquicos, y sus grados relacionándolos con la actividad física. En cada punto hemos visto las clasificaciones y peculiaridades de cada clase. El principio subyacente es integrar a este alumnado con el resto del grupo, adaptándole el currículo con una metodología individualizada. Es misión de la escuela ordinaria proporcionar ayudas pedagógicas para satisfacer las necesidades educativas de todos. En la mayoría de ocasiones, bastará solo con un poco de apoyo de los compañeros o bien adaptar algunos de los factores, aunque quienes tengan dificultades más serias, ni con las más profundas adaptaciones se podrá conseguir una participación integrada.